Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seblarush. Ella es fundadora y presidenta del Instituto Schiller. Soy Carly Schlanger. Hoy es 18 de enero de 2023. Lo que estamos viendo es un gran frenesí de actividad del Partido de la Guerra, diciendo que van a continuar con la guerra hasta que Rusia sea derrotada, llevando esto hasta el 2024. Realmente es extraño ver lo que está pasando, pero el viernes 20 de enero, el grupo de contacto de Ucrania llevará a cabo la reunión de Ramstein. Helga, ¿por qué no nos pones al día sobre esto? De Well, hecho, you can se actually puede see that ver the announcement que el which anuncio was que se made hizo by the NATO en la cumbre de la summit by OTAN mid-last celebrada summer en Madrid to go el for a verano global pasado NATO, that de that optar is por in una full OTAN swing. global And está en pleno apogeo. it's really, if you watch at the Si totality of observamos la these totalidad things, de las you get cosas, really the impression tendremos la that this is impresión all a de que todo preparation esto es for una World preparación War III, para la for a global Tercera Guerra showdown Mundial, with para China, un enfrentamiento in global con which the China, present en el que el conflict conflicto actual between entre la NATO and OTAN y Russia Rusia over por Ukraine Ucrania is es just solo un a stepping trampolín, stone, but pero esa that's not no the es whole la picture. imagen completa. So what Lo will que happen sucederá in en Ramstein Ramstein on el Friday viernes is es that que that will be the ese third of será el such tercero de meetings. esos encuentros. Probably, I know for Sé con sure that certeza Milley will que be el there, Milley presidente del Estado Austin as Mayor well, conjunto Milley and estará allí, naturally the tal pressure vez on el Germany secretario de to Defensa finally, Austin también, agree to y send la over presión two sobre Alemania para que tanks finalmente to acepte Ukraine enviar is tanques Leopard escalating by the 2 day. a Ucrania aumenta So día one con can día. Entonces expect, uno puede esperar that que this en meeting esta some reunión se new anuncie escalation alguna will nueva be escalada, announced, and y es it como is si fueran these people impulsados are driven por by this este frenzy frenesí without sin thinking pensar about the en las consequences. consecuencias. You have on the other Por side otro lado, people más y más warning personas that están this may lead advirtiendo que actually esto puede to conducir uh, step paso by a step paso into a una escalation escalada que leading to World conduzca a War la III. Tercera Guerra Mundial. For example, El General general Fahd, retirado Eric Bad, former advisor ex to asesor de Chancellor la canciller Merkel, Merkel, said this in a dijo very esto important interview en with una the entrevista muy magazine importante con la Emma, revista Emma, but also pero former, también I think former Senator el Ron ex Paul senador said Ron we are Paul, edging quien dijo que nos towards estamos nuclear war in acercando World a War la III. guerra nuclear, a la And Tercera Guerra there Mundial. is, Y on the hay, one side, people por who un are lado, waking up gente that this que se da war cuenta weapons de to que Ukraine enviar más armas a crossing red Ucrania lines in cruzando July líneas 4th, rojas cada this 5 minutos, actually is eso implying the danger en of realidad implica el a peligro global de nuclear una war. guerra And then on nuclear the other global. side, Y luego, en el people otro lado, tenemos who a are personas associated asociadas with the con la NATO, perspectiva de la OTAN, US, British Estados outlook, Unidos y Gran who Bretaña, are que dicen saying these estas warmongering things cosas as if all belicistas of this had no como si todo esto no tuviera consequences. Well, here consecuencias. in this Y es muy context, claro en este that contexto the continental que los Europeans europeos are continentales están completely siendo trampled upon, or their completamente interest is trampled pisoteados o upon, sus intereses and son pisoteados. the German economy Y la is about to economía be alemana está completely a punto de destroyed. ser destruida. Uh, you know, Everything which Todo lo happens que is really sucede at es the por orders and orden de command of Washington Washington y and Londres. London, and Y eso we nos don't have dice governments que ya no anymore in tenemos Europe who are gobiernos en defending the Europa que interest of defiendan los the intereses European people. de los europeos. So I think this is Así a que creo que situation which esta cannot es una continue situación que no for puede very long, continuar por even mucho that is, tiempo. Incluso esa clearly the intent. For example, es claramente Ischinger, la intención. Por former ejemplo, head of the Munich Ischinger, Security el Conference, expresidente de la Conferencia de basically said Seguridad de this war Múnich, is going to be básicamente dijo que there esta for a long guerra time, va a durar mucho tiempo, despite the fact that a he pesar points de to que the señala la anomaly anomalía that Ukraine is de que using every day as Ucrania much está ammunition usando as Germany todos los needs días for tanta to munición como produce la in que half a year. Alemania So how produce en much medio more año. is Así another que, como pueden mysterium. ver, He hacer didn't eso es indicate otro that the war misterio, is supposed to pero go on indicó que se supone que la guerra others are saying continuará y otros into dicen que se 2024. prolongará hasta That is bien entrado el obviously the date of 2024. the presidential election in Ahora, esa es Russia. obviamente la fecha de la And elección some of these presidencial en people Rusia clearly y want to algunas de drag estas on this personas war claramente until quieren prolongar we la have a guerra war of hasta que attrition. haya una guerra de We are, desgaste, hopefully, donde con according to their suerte, según sus calculation, by cálculos, para 2024, 2024 the
la población rusa estará tan afectada que aceptarán un cambio de régimen que finalmente sacará a Putin de su cargo. Eso es completamente ilusorio, pero es claramente lo que algunas personas quieren. No piensan ni por un minuto lo que eso haría. Eso repetiría el espectáculo de horror de la lucha de Verdún en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, cuando 1 millón de jóvenes alemanes y franceses murieron sin una buena razón. Y obviamente esto condujo a las horribles consecuencias sociales que luego llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Así que no quieren aprender la lección de la historia y que tengan la idea de prolongar esta guerra por un año más es completamente malvado. Echemos un vistazo a un par de estas actividades frenéticas. En el Reino Unido, el secretario de Asuntos Exteriores Cleverly estuvo ayer en Washington. Los británicos, por supuesto, han anunciado que enviarán los tanques Challenger 2 a Ucrania. Está la alianza entre el Reino Unido y Japón que se anunció y mucho de esto tiene como objetivo presionar a Alemania. Y Alemania acabamos de tener un cambio de ministro de Defensa. ¿Qué efecto tendrá esto? No sé. Hay algunos informes que dicen que Boris Pistorius es más capaz de defender su decisión que Christine Lambrecht. Ahora, Lambrecht seguramente era la persona equivocada en el lugar equivocado, pero la forma en que las hienas de los medios la persiguieron después de que se filtró la decisión el viernes de que renunciaría, casi sientes lástima por ella, debido a que este estilo de política se ha vuelto tan repugnante y brutal que la gente debería mirarse en el espejo cuando escriben tales cosas. Y curiosamente, Spiegel se llama Spiegel. Cuando estas personas se miran en el Spiegel, en el espejo, no ven una cara muy bonita. Pero de todos modos, todavía no tengo una opinión clara de Pistorius. Hay algunos indicios que dicen que puede ser leal al canciller Scholz, que en el pasado fue crítico con las sanciones. Se retractó, por así decirlo, al modificar sus declaraciones. Sea como fuere, mientras este gobierno alemán, con la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, de los Verdes, ande por ahí pidiendo tribunales contra Putin y todo tipo de cosas, básicamente siendo compinche de Blinken. Creo que este gobierno no está defendiendo los intereses alemanes porque no es de nuestro interés convertirnos en parte de la guerra. Y paso a paso, con los tanques Marder, con el entrenamiento de las tropas ucranianas, Alemania es un partido de la guerra. Y si esto sale mal, no quedará absolutamente nada de Alemania, ni tampoco en ningún otro país. Pero soy de la opinión de que esto no será un cambio significativo. Puede que tenga una personalidad diferente a Lambrecht y puede tener algunas opiniones, pero nada que se oponga al impulso de guerra en este momento de manera seria. Y ese es el problema. Hablando de la OTAN global, hubo algunos acontecimientos en los últimos días. La publicación de un artículo de Evan Ellis de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, el papel estratégico de América Latina en un conflicto global por Taiwán. Y esto incluye la idea de que América Latina debería ser una base de recursos para que Estados Unidos saquee y que el desarrollo de la franja y la ruta de China es una amenaza contra Estados Unidos. Es bastante descarado, ¿no? Es la nueva cara del colonialismo. Sí, este artículo fue publicado en una revista del ejército peruano y tal vez Evan Ellis pensó que era para un público limitado. En realidad es bastante revelador porque dice que habrá guerra
con China a más tardar en 2027 por el caso de Taiwán y que esa guerra será global y que por lo tanto los países de América Latina no tienen derecho a aliarse con la iniciativa de la Franja y la Ruta porque eso le daría a China acceso a los recursos en América Latina. Antes que nada, decir esto, que habrá una guerra con China para el 2027 y que esta guerra será global. Y obviamente planificar para esa guerra y prepararse para esa guerra, creo que es una locura. Es una locura. ¿Quién quiere planificar la Tercera Guerra Mundial y luego pensar que alguien sobrevivirá? Luego, si se imaginan que esto fue solo una declaración de un tipo de bajo nivel del Colegio de Guerra, bueno, sepan que ahora la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, básicamente dijo lo mismo e incluso fue más específica. Dijo que América Latina tiene muchas materias primas, tiene el 60% del litio del mundo, tiene minerales de tierras raras, tiene otros minerales y materias primas cruciales y por lo tanto no se puede permitir que América Latina haga tratos con el adversario, es decir, Rusia y China, porque ella dice, esta es una confrontación total en todo ámbito, aire, mar, cibernético, espacio. Y también dijo que China haría proyectos de infraestructura con países de América Latina solo para atraerlos a la trampa de la deuda. Ahora, si comienzan a creerse su propia propaganda, realmente es malo. 150 países del sector en desarrollo están muy contentos de trabajar con la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque les da por primera vez la oportunidad de tener proyectos reales de infraestructura, de superar la pobreza, de tener la esperanza de superar el subdesarrollo. Y en cuanto a la trampa de la deuda, si observamos el registro de qué país está endeudado con quién, encontraremos que la mayoría de la deuda va a los bancos del Club de París, al FMI y al Banco Mundial y a Occidente, y no es China en absoluto. Con la elección del gobierno de Lula en Brasil, ahora la abrumadora mayoría de los países de América Latina están decididos a cooperar con China en la formación del nuevo orden económico mundial. Pero al mismo tiempo se están produciendo desestabilizaciones masivas en muchos países, siendo en Brasil las más violentas hasta ahora, pero también en Perú. Creo que es realmente increíble lo que está pasando. Dijo, no estamos en competencia, estamos en conflicto. También dijo, no vamos a permitir que esto ocurra en nuestro vecindario. ¿No te recuerda lo que dijo Brzezinski en los 70 sobre ningún Japón al sur de nuestra frontera? Sí, y también me recuerda del famoso o infame memorándum NSSM 200 de Kissinger de 1974, que solo se publicó en algún lugar de la década de 1990, en el que decía muy descaradamente que todas las materias primas del mundo pertenecen a Estados Unidos o son de interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Esto definitivamente no va a pasar desapercibido porque por lo que tienen en este momento. Permítanme agregar esto con respecto a la OTAN global. Están intentando claramente armar una alianza militar tras otra para crear una red de acuerdos militares correspondientes. Por ejemplo, entre la Unión Europea y la OTAN acaban de llegar a un acuerdo en donde básicamente quieren fusionarse de tal manera que cada miembro de un grupo esté automáticamente en contacto con todos los demás grupos. Ahora, si le agregamos el acuerdo entre Japón y Reino Unido de acceso recíproco entre Japón y Gran Bretaña,
Básicamente pueden usar el territorio y las fuerzas de cada uno de manera recíproca. Luego está el AUKUS, que es la alianza militar de Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, donde claramente el objetivo es China. Luego, el esfuerzo por parte de Japón. Japón está ahora con la visita de Kishida a Estados Unidos, volviendo a su pasado militarista. Realmente debemos ver eso. Alemania está volviendo a su pasado militar y la gente habla de volver a poner a la industria alemana en una economía de guerra. Bueno, eso no trae recuerdos muy espeluznantes de hace 80 años. Si Japón ahora habla de armas nucleares y duplica su presupuesto militar, y Kishida también dijo que Japón buscará activamente un papel en las alianzas militares con países del Caribe y América Latina, en África, en Asia, obviamente cortejando fuertemente a India con una asociación estratégica India-Japón. Así que pueden ver que hay un esfuerzo verdadero para cimentar esta OTAN global en una alianza contra Rusia, China y los países del sur global, que quieren ir en la dirección de un nuevo orden económico mundial. Y eso es realmente de lo que se trata todo esto. Hay algunas personas que quieren mantener el status quo, lo que hace felices a los multimillonarios, pero mantiene a miles de millones de personas en una pobreza relativa. Y luego está el esfuerzo de los países que quieren superar el colonialismo porque han reconocido que el colonialismo siguió existiendo con ropaje moderno, básicamente mediante acuerdos monetarios y comerciales que los colocan en un estado de inferioridad y quieren terminar con eso. Esa es la verdadera esencia del conflicto y tiene muy poco que ver con lo que los principales medios de comunicación les están diciendo, porque Ucrania es solo el campo de batalla para contener a Rusia, que ahora está vinculada a China. Por lo tanto, no se puede mirar a Ucrania de forma aislada, hay que mirar la totalidad del proceso que está ocurriendo. Y tiene el potencial de un desastre, por lo que pedimos un cambio completo en la política y que hay que volver a negociar y buscar soluciones por la vía diplomática, porque si se sigue por ese camino de militarizar al mundo entero, lo que está en juego es la existencia de la humanidad. Y Helga, tú has preguntado, ¿dónde está la protesta? ¿Dónde están los líderes cuerdos de todo el mundo? Hemos visto ciertas cosas como lo que dijo el general Bach, como mencionaste, Ron Paul. Hubo algunas declaraciones relativamente decentes de Schallenberg, el ministro de Relaciones Exteriores de Austria, de que Rusia debe ser incluida, Milanovic de Croacia y otros, pero creo que es importante que la gente se dé cuenta de que el verdadero centro de la oposición a esta política de guerra requiere una alternativa. Y hemos tenido una serie de conferencias y creo que sería útil que revisaras, regresando a la semana pasada cuando tuvimos la conferencia sobre la historia de Merkel-Minsk y luego el fin de semana la conferencia sobre la Agencia Internacional de Asesinatos, donde la gente participó con expresiones muy serias de oposición a lo que algunas personas llaman el Estado profundo o lo que realmente es el orden unipolar. Danos una idea de cómo has estado organizando para lograr este cambio. Bueno, desde que estalló la guerra, hemos tenido toda una serie de conferencias en Internet del Instituto Schiller, donde hemos tratado de reunir a un grupo de personas de todo el mundo que luchan por cambiar la situación estratégica. Al decir, tenemos que poner en la agenda una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos los países del planeta. Y obviamente tenemos que
pensar cómo podemos nosotros como especie humana gobernarnos a nosotros mismos en una situación muy compleja del siglo XXI y cómo podemos autogobernarnos. Estamos condenados a repetir los errores del siglo XX con las guerras mundiales, que esta vez sería una guerra termonuclear global. No, creo que eso no es aceptable y por lo tanto estamos tratando de luchar para construir una asociación mundial de ciudadanos del mundo que pongan a la humanidad en primer lugar. Federico Schiller acuñó esta idea de que no hay contradicción entre los patriotas y los ciudadanos del mundo y tenemos que hacer que la gente piense como ciudadanos del mundo, porque solo si se tiene en cuenta el interés de la humanidad en su conjunto, se puede llegar a las respuestas correctas. Entonces, esa serie de conferencias, y les pediría a ustedes, nuestros espectadores, que vayan a la página del Instituto Schiller y miren la página de conferencias y pueden volver a abril de 2020 y pueden ver las 20 o más conferencias y la extraordinaria lista de oradores que hemos tenido. Y en realidad se puede ver que este es un movimiento creciente de personas que dicen, definitivamente necesitamos una alternativa. Tan solo en las últimas conferencias abordamos aspectos específicos. Una fue lo que provocó la revelación de que la entonces canciller alemana Merkel y el entonces presidente francés François Hollande admitieron que habían aceptado básicamente el proceso de Minsk solo para ganar tiempo para armar a las tropas ucranianas y prepararlas para la guerra contra Rusia. Puedo decirles por la reacción a este programa y las discusiones que hemos tenido, la gente en Alemania está realmente muy molesta. Esto lo notaron por lo menos la gente política más consciente y obtuvimos varias reacciones en las que la gente decía, mire, no tenían mucha confianza en el gobierno antes, pero esto fue realmente la última gota que derramó el vaso. Que Merkel hiciera trampa de esta manera era realmente demasiado. Ese es un aspecto. Ahora, obviamente los rusos reaccionaron muy severamente a esta admisión y Putin dijo que acababa de confirmarle que debería haber comenzado la operación militar especial en Ucrania mucho antes. Y tiene cierta oposición interna en Rusia de gente que dice que Putin fue demasiado blando por esperar tanto. Para aquellas personas que quieren deshacerse de Putin, por cierto, deberían considerar que él puede no ser la peor opción desde su punto de vista, porque hay algunos líderes de línea más dura en Rusia que pueden tomar medidas incluso diferentes a las que ha tomado Putin. Luego, el 14 de enero, tuvimos un evento en el día de Martin Luther King y allí tuvimos una gran variedad de oradores que analizaron diferentes aspectos porque el asesinato de Martin Luther King fue en el contexto de otros 3 asesinatos de John F. Kennedy, Robert Kennedy y Malcolm X y el encubrimiento de estos asesinatos. Y ahora hay un gran movimiento en Estados Unidos para finalmente abrir los archivos sobre el asesinato de Kennedy, que supuestamente debía ocurrir 25 años después del asesinato. No sucedió. Por alguna razón, Trump no los desclasificó y ahora Biden tampoco los reveló. Y han ocurrido algunas filtraciones de que tal vez Hoover estuvo involucrado en ese asesinato. Entonces, hacer públicos estos archivos sobre Kennedy es extremadamente importante porque si queremos saber qué salió mal en Estados Unidos, debemos volver al cambio de paradigma que ocurrió con el asesinato de Kennedy y especialmente el encubrimiento de la Comisión Warren. También repasamos algunos otros asesinatos políticos en África
el asesinato de Lumumba, de Enrico Mattei y Aldo Moro en Italia, los intentos de asesinato contra De Gaulle, y para Alemania todos los asesinatos de la Baader-Meinhof entre 1977 y 78, y luego nuevamente la llamada tercera generación de Baader-Meinhof con el asesinato de Herrhausen en 1989 y Rohwedder en 1991, que claramente fue un intento de asegurarse de que no se produciría soberanía alemana en el contexto de la reunificación. Así que si vemos todo esto, se obtiene un sentido de la historia que es bastante diferente de la narrativa oficial. La narrativa ya por definición significa que es un esfuerzo por controlar la explicación de lo que sucedió y no tiene nada que ver con la verdad histórica. Solo puedo alentarlos a ustedes, nuestros espectadores, si aún no lo han hecho, es a que regresen y vean estas conferencias porque fueron increíblemente ricas en términos de materiales históricos. Y para entender esta situación actual, uno tiene que mirar los contextos históricos. Especialmente pienso en el evento del 14 de enero, que dio una continuidad que no existe en ningún otro lugar. El hecho de que, como mencionaste, Italia, Francia, Alemania, África, nos damos cuenta de que estos no fueron casos aislados. Y esto es crucial para poder saber cómo están operando, ha seguido operando esta oligarquía y cuál es su intención. Helga, tenemos otro evento el 4 de febrero. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, será una gran conferencia del Instituto Schiller en la que, por un lado, trataremos de analizar dónde estamos en términos del peligro de guerra, pero luego la mayor parte de la conferencia está diseñada para reunir a oradores que discutan cómo vamos a salir de esta situación, cuáles son los principios, cómo debe ser esta nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Y allí ya puedo decir que tenemos un interés creciente en muchos países de personas que quieren ser parte de eso, porque los esfuerzos del Instituto Schiller para discutir lo que es necesario, cuáles son las principales soluciones programáticas para superar la pobreza, crear un sistema mundial de salud, tener educación universal, crear un sistema de crédito que financie todo eso, volver a un programa acelerado para la energía de fusión termonuclear, la cooperación espacial internacional, para dar el salto necesario en la productividad. Todas estas cosas se elaborarán y nadie más que nosotros y tal vez China tiene un enfoque similar. Pero diré que el Instituto Schiller es lo más completo en términos de resolver cómo salimos de esto. Y naturalmente tenemos que discutir los fundamentos filosóficos. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Somos bestias? ¿Somos solo una carga para la naturaleza? ¿O es el hombre por definición bueno y la fuerza geológica más avanzada del universo, como decía Vladimir Bernatsky? Y naturalmente nuestra respuesta es que es bueno por definición y que todo mal proviene de la falta de desarrollo y por lo tanto puede ser superado. Así que tendremos una discusión bastante desafiante, por lo que les sugiero que reserven la fecha 4 de febrero. Regístrense para ser parte de la conferencia, para tener acceso a la traducción simultánea y corran la voz porque necesitamos con urgencia una alternativa real que sea visible y que tenga el poder de cambiar el actual curso de la historia. Y necesitamos más voces que sepan de lo que hablan y es por eso que recomendaría ver esta serie de eventos que están archivados en la página del Instituto Schiller, incluidos los de la semana pasada. Helga, gracias por acompañarnos nuevamente.